Hola a todos, soy el buscador de tesoros y te invito para que me acompañes para que juntos nos hagamos de los tesoros en el cielo. Estudios Bíblicos Básicos. Número 5. Dios. Parte 1. Padre, yo te doy gracias en esta hora, yo te doy gracias en este momento, porque me has permitido el poder seguir continuando, el grabando estos audios, el seguir aprendiendo, el seguir compartiendo, el seguir reflexionando sobre tu ciencia santa. Señor, este es un privilegio, este es un momento muy especial, y yo te pido, Padre, que nos ayudes a valorarlo como tal. Un momento en el cual estamos siendo alimentados, un momento en el cual estamos también conociendo cosas que tal vez antes no sabíamos, o que tal vez creíamos que entendíamos, pero nuestro concepto era de otra manera. Hay muchos conceptos, Padre, sobre quién eres tú. Hay muchas formas de verte, hay muchas formas de cómo la gente procesa tu existencia. Y yo te pido, Padre, en este día, que nos lleves a toda verdad. Que nos guíes a que conozcamos quién eres tú en realidad. No lo que yo entienda, no lo que yo quiera comprender, no lo que a mí me enseñaron, sino quién eres tú en verdad. Yo te pido, Padre, el poder de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, para que nos guíes a toda verdad, para que seamos capaces de comprender quién eres. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuáles son tus características? Lo que necesitamos saber de ti para poder seguir avanzando en esta vida, con ese conocimiento, con esa verdad. Yo te pido que nos guíes, Padre, para que te conozcamos más, para que sepamos quién eres en verdad, y que esto nos ayude a trascender. Yo te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues bienvenidos a este quinto estudio, un estudio interesante y trascendental, como todos y cada uno de los que vemos. Y pues vamos directo a la primera pregunta de nuestro estudio. ¿Quién es Dios? Yo creo que todos en algún momento nos llegamos a hacer esta pregunta. ¿Quién es Él? ¿Quién es este ser del que todo el mundo habla? ¿Quién es este ser que se adora en el templo? ¿Quién es este ser que se menciona en tantos y tantos medios? Y justamente, como existe tanta información al respecto sobre quién es Dios, existen muchas creencias distintas, existen muchas ideas al respecto, que respuestas hay muchas. Y así, pues también cada una de estas respuestas, pues está fundamentada en las distintas creencias de cada quien. Y yo te pregunto a ti, para ti, ¿quién es Dios? ¿Cuál es tu respuesta personal? ¿Cuál es tu concepto propio que tienes de Dios? Y es un buen punto de partida, es un buen punto para poder iniciar este estudio. ¿Cuál es el concepto que yo tengo sobre el Creador? ¿Cuál es el concepto que yo tengo sobre la deidad? ¿Cómo pienso que es? ¿Qué es lo que sé de Él? Entonces, partiendo de eso, yo te comparto mi propio concepto personal. Mira, para mí es el creador de todas las cosas, o sea, es mi creador. Es el ser más poderoso que existe. Es un ser perfecto, es un ser justo, un ser bueno, amoroso, misericordioso y que maravillosamente está al alcance de todos nosotros. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Resalto este punto, en entenderme y conocerme.
Y justamente el conocer y entender a Dios es uno de los conocimientos más importantes que podemos tener en el camino de la fe. En alguna etapa de mi vida, pues yo creo que justamente cuando estaba en la universidad, pues yo convivía con muchos compañeros que tenían mentalidades distintas, que vivían bajo filosofías, pues ahora sí que cada uno a su manera. Y pues a mí siempre me gustaba como que indagar, y en algún momento pues les empecé a preguntar pues su concepto de la divinidad. Y pues empecé a oír muchos conceptos distintos, tanto de personas que estaban en alguna religión cristiana, como personas ateas, que su concepto tal vez era que no existía un Dios, o que más bien el concepto de Dios es un ser que es uno con la naturaleza, uno con el universo, y que de alguna manera es una energía positiva. Algunos lo veían desde otro punto de vista, pues como una filosofía. Otros lo veían pues como que no existía este ser. Pues ahora sí que conceptos me encontré un montón, pero noté una tendencia aún en las personas que sí tenían una creencia sobre Dios, aún dentro del cristianismo, y es que el concepto era como flexible. O sea, que el concepto de Dios se adaptaba a cada persona. Era, por así decirlo, Dios era como cada persona lo quería creer. Y pues sí, inclusive mi propio concepto en aquellos ayeres, pues era a lo que yo consideraba que era correcto, a lo que yo quería que fuera Dios. Y conforme pasó el tiempo y me empecé a meter más en todo este tema del estudio de la Biblia, entendí que cómo va a ser posible que el ser que escribió las reglas del universo, aquel que creó todas las cosas, aquel que dio orden a todo lo que existe, cómo este ser se va a adaptar a la creencia de cada uno. O sea, no, simplemente no es como que Dios se adapte a tus necesidades y se adapte a lo que a ti te parece o se adapte a lo que tú quieras creer. Lo que quiero decirte con todo esto es que Dios no es como tú o como yo lo queramos creer. Dios no es de la manera en la que mejor se nos acomode. Él es el que es. En algunas cosas puede ser como nosotros lo concebimos en nuestra mente, pero en otras puede que tengamos un concepto totalmente erróneo de lo que es Él. Entonces, yo te invito a que abras tu mente y tu corazón. Que más que esperar que te reafirmen tu idea, más que esperar lo que siempre has escuchado sobre Dios, yo te invito a que te dispongas a conocerlo, como lo dije en la oración, como Él es en realidad. Que tú te dispongas a saber quién es este ser en verdad. Que busquemos la verdad de Dios. Yo te aseguro, como acabamos de leer en este versículo, que entre más lo conozcamos y más lo comprendamos, eso va a cambiar nuestra vida. Pregunta número 2 de nuestro estudio. ¿Qué significa Dios? Entonces, si nos vamos al concepto del monoteísmo, aquellas religiones donde se tiene un solo Dios, se dice, es un ser sobrenatural, único, al que se rinde culto. Él es el responsable de la creación del universo y del misterio de la existencia. Si nos vamos a la definición del politeísmo, que son aquellas religiones que tienen varios dioses, es un ser sobrenatural al que se le rinde culto, el cual tiene un poder sobre un ámbito concreto de la realidad y sobre el destino de los seres humanos. En general, cuando hablamos de un Dios, es algo o alguien al cual se le considera un ser superior, al cual se le alaba, al cual se le venera, se le considera que es como la máxima autoridad en algún ámbito o en todos. Y es un ser sobrenatural, un ser que va más allá de lo que vemos con nuestros ojos. También el concepto de Dios, y esto me pareció muy interesante, no es únicamente una persona que tenga poder sobre algún ámbito de la naturaleza y se le alabe, no.
también se convierte en un Dios todo eso que en nuestro corazón alabamos, todo eso que en nuestro corazón seguimos, perseguimos y le damos mucha importancia. Por ejemplo, el trabajo. Cuando hay una persona que su trabajo se convierte en el centro de su vida, lo que piensa, lo que hace, todo, el trabajo se convierte en su Dios. Y no tanto porque sea un ser personificado, el Dios trabajo, no. Sino que le dedicas tanto tiempo, tanta energía, tantos pensamientos, que justamente es un Dios para ti. También esto puede ser con alguna cosa en particular, cualquier pasatiempo, cualquier actividad, o inclusive personas de aquí del mundo, que se idolatran tanto, se persiguen tanto que es como si fuera un Dios para ti. Antes de continuar, una nota interesante. La frase, oh por Dios, Dios mío, oh my God, viene de la tradición griega cuando se tiene una sorpresa. Por ejemplo, cuando pasaba que caía un rayo o pasaba algo inesperado, pues justamente pues esa sorpresa, ese susto que daba, da origen a esta frase de, oh por Dios, porque se atribuía que esa sorpresa era causa de una deidad. Pregunta número 3 de nuestro estudio. ¿De dónde viene la palabra Dios? Y mira, en el Viejo Testamento, ya enfocándonos un poquito más en la Biblia, en el idioma original no existe la palabra Dios. O sea, cuando se referían al Ser Supremo, cuando se referían al Creador, en el Viejo Testamento, en las escrituras hebreas, se le representaban con 4 letras consonantes. Yod, Hei, Bab y Hei. Que si lo trasladamos a nuestro alfabeto, cuando se refería a este ser, se ponían las letras Y, H, W, H, lo que conocemos como el tetragramatón. Debido a que el nombre del Creador era sagrado, en la cultura hebrea se consideraba una blasfemia pronunciar su nombre y más a la ligera. Entonces, de hecho, esto es interesante. Como son 4 consonantes que no llevan vocales como A, E, I, O, U, pues realmente no conocemos cuál es su verdadera pronunciación. O sea, ¿cómo pronuncias la palabra Y, H, W, H? Simplemente no tiene pronunciación. Entonces, hoy en día se le ha tratado de dar esa pronunciación, esa coherencia, pero la realidad es que al 100% no tenemos la certeza cuál es la pronunciación correcta. Algunos pronuncian esto como Yahvé. En algunas otras denominaciones se le dice Yahweh. En otras, pues se le dice Jehová. O también, una muy conocida, Jehová. Entonces, según la tradición judía, es YHWH la tercera persona del imperfecto singular del ser. O sea, Él es o Él será. Pero cuando se habla en primera persona, significa yo soy. Entonces, como la gente judía no quería pronunciar erróneamente su nombre o pronunciarlo en vano, aunque en la palabra venga tal cual como YHWH, cuando lo leían, lo pronunciaban de las siguientes maneras. La primera era Adonai. Adonai significa mi Señor o mi amo. Otra manera en la cual se le llamaba, pues era Elohim. Elohim es como una palabra plural de El o Eloha en hebreo, que simboliza una gran impresión del hombre ante el poder y la grandeza, pero como se atribuye a un ser individual, que es la infinita plenitud de la fuerza y el poder que descansa en el ser divino, y se dice Elohim. Otra forma muy común dentro del pueblo judío era que cuando leían este nombre, decían en su lugar Hashem, que se traduce como el nombre. En la antigüedad, cuando se realizaron las traducciones del Viejo Testamento, las escrituras pues venían en papiros que venían en hebreo y en arameo. Entonces, cuando los griegos empiezan a traducir la Biblia y se topaban con palabras desconocidas, ellos asignaban a estas palabras el sentido o el significado que fuera más parecido
en su cultura. Entonces, cuando estaban traduciendo la Biblia y aparecía YHWH, pues lo que hicieron los griegos, asignaron la palabra Dios. La palabra Dios proviene del latín Deus, que significa deidad o Dios, y que a su vez deriva del término indoeuropeo Deivos, que significa brillo, ser blanco, y que a su vez deriva de Zeus, el principal dios de la mitología griega, el cual era el padre de los Zeos, o sea, dioses menores. Pregunta número 4 de nuestro estudio. ¿Cuáles son las formas de llamar a Dios en la Biblia? Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, primera manera en la cual encontramos en la Biblia que se le llamaba a Dios es yo soy. Es lo que te decía de que es la tercera persona del imperfecto singular del ser. O sea, yo soy engloba todo. Profeta Isaías, capítulo 12, versículo 2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Entonces en la palabra, pues encontramos mucho que se le dice o Ya, que es una abreviación justamente de las 4 letras, de Jehová, Yahvé, etc. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 35 y 36. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, esa forma cariñosa y cercana de decir papá, padre. Libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Justamente este es otro de los nombres muy comunes de Dios, Jehová sanador. Si nos vamos al hebreo original, era YHWH, Yahweh, Yahvé, Rafa. Yahvé, Rafa, lo mismo que Yahvé tu sanador, Jehová tu sanador. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 23 y 24. Pero Jehová le dijo: Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón allí un altar, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jehová Shalom, Yahvé Shalom, significa Dios de paz. Libro de Salmos, capítulo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Si nos vamos a la traducción hebrea, es Yahvé o Yahweh Rohi. Yahvé Rohi, Jehová mi pastor. Libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Es uno de los nombres muy conocidos del Creador, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Si nos vamos a la traducción original, se lee como El Shaddai. Otra traducción nos dice que se le llama también el Omnipotente.
Isaías capítulo 19, versículo 25. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Jehová de los ejércitos, que si nos vamos al hebreo es Yahvé Shebaot. Libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 15. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi, o Yahvé Nisi, significa el Señor es mi estandarte. Libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová proveerá, Dios proveerá. En el hebreo original nos dice, Yahvé Jireh, Jehová Jireh. Libro de Salmos, capítulo 7, versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Otro nombre muy conocido de Dios, el Altísimo. En el hebreo se lee como el Elión. Libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. El Eterno, Dios, es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El Eterno. En lo particular yo utilizo mucho este nombre, el Padre Eterno. Si nos vamos al hebreo original, es el Olam. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Creador. Dios es nuestro Creador. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Alfa es la primera letra del alfabeto griego y el Omega es la última. Entonces, justamente cuando se le llama Alfa y Omega, pues se dice de que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Si nos vamos al concepto hebreo, son la primera y la última letra del alfabeto hebreo, que son Aleph y Taf, el principio y el fin. Pregunta número 5 de nuestro estudio. ¿Cuáles son las propiedades y características de Dios? Carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, vamos a empezar a ver cómo es Dios. O sea, qué propiedades tiene, qué características tiene este ser. Entonces, lo primero que tenemos que entender de Dios es que es incomprensible. O sea, porque es tan amplio, tan profundo, tan grande el conocimiento de lo que es este ser, que simplemente no podemos entenderlo. Dice, ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, es algo más allá de nosotros. O sea, los seres humanos siempre tratamos de investigar las cosas, de comprenderlas, de escrutarlas. Y la realidad es que Dios es tan vasto, tan amplio, tan grande, que es algo simplemente que no nos daría la vida para poder comprenderlo. Aquí nos dice, son insondables sus juicios. O sea, que no se pueden averiguar, que no se pueden sondear, no se puede saber a fondo. Inescrutables sus caminos. O sea, algo que no se puede indagar o explorar. A veces tratamos de darle sentido a la voluntad de Dios, tratar de comprender por qué hace lo que hace. Y la realidad es que es tan profundo, tan vasto, tan trascendente
en muchas áreas que no lo comprendemos. Entonces, lo primero que tenemos que comprender de Dios es que es incomprensible, es demasiado vasto y amplio para que lo conozcamos en su totalidad. Profeta Isaías, capítulo 40, versículo 18 al 21. ¿A qué? Pues, ¿haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca lo has oído desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Qué significa esto? O sea, que Dios no tiene comparación. No nos lo imaginamos. Yo sé que una de las imágenes generales es como un viejito que le ponen una aureola como en forma de triángulo, porque efectivamente hay una descripción que vamos a ver más adelante. Pero aún como se nos describió, no nos lo imaginamos como es. No le podemos dar forma de la plenitud que es. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Podemos echar a volar la imaginación y decir, bueno, pues es que tal vez Dios es Dios en este planeta, en esta galaxia, y ha de haber otros dioses. No. Es un ser único. Es un ser que no hay otro que se le compare. Libro de Salmos, capítulo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Entonces, algo que muchos sabemos de Dios es que Él es un ser perfecto. O sea, que no tiene falla, que no tiene equivocación, que no tiene mancha, que lo que hace no está mal, siempre va a estar bien. Cuando aquí nos dice acrisolada, ¿qué significa eso? Es una cualidad que puesta a prueba siempre sale mejorada, depurada e intachable. O sea, que si le buscamos a la voluntad de Dios, siempre Él va a quedar por encima de todo. Libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ándale, esta es una parte muy interesante. Dios le dolió en su corazón. O sea que Dios tiene sentimientos. Dios siente tristeza y otros sentimientos. Oye, pero acabamos de leer que Dios es perfecto. Entonces, ¿cómo está eso? Y efectivamente, Dios es un ser perfecto. Pero el que sea perfecto no significa que no sienta. Entonces, una de las características de este ser tan tremendo es que tiene sentimientos, siente la tristeza. Libro de Salmos, capítulo 78, versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Y así como Dios siente tristeza, también se enoja, también siente ira. Y ahí es donde muchos decimos, no, pues entonces Dios no es perfecto. ¿Cómo si es perfecto, se enoja? Y lo que he entendido sobre la ira y el enojo de Dios es que funciona distinto al de nosotros. Nosotros cuando nos enojamos, nosotros cuando estamos en estado de ira, no pensamos. Decimos, pensamos, hacemos un montonal de cosas que pueden dañar a otras personas y a nosotros mismos. Pero la ira de Dios es diferente a la ira humana. Con la nuestra nos descontrolamos. Cuando Dios aplica su ira, es un acto de justicia. De hecho, es un tema que algún día subiré, que se llama justamente la ira de Dios, y profundizamos en este aspecto. La ira de Dios no es irascible, la ira de Dios no es de reacción, la ira no es de que, ya me enojé, te voy a destruir. No. Cuando Dios tiene ira, en esa perfección, aplica
justicia. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Una de las características que nos va a dar mucho sentido al por qué Dios actúa como actúa, por qué Dios hace lo que hace, y es que Dios es juez. O sea, no solamente es el creador del universo, no solamente es un ser perfecto, es el juez de toda la tierra. Él juzga a todos los seres en el lugar que Él creó. Y cuando entendemos este concepto, y lo vamos a ver más adelante, ciertamente te ayuda a entender muchas de las cosas de por qué las hace, por qué las permite, etc. Pero este punto es muy importante. Dios es el juez de lo que Él ha creado. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Constantemente, conforme lo vemos en la palabra, habla que Dios es fuego, haciendo referencia a su poder, haciendo referencia al juicio, haciendo referencia a lo que puede hacer el fuego. El fuego puede destruir, el fuego es un símbolo de poder, una cosa tremenda, ¿no? Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Y esta es una de las características que en algún momento nos puede llegar a ser incomprensible sobre Dios. Que Él es recto, que Él es justo, que Él no se equivoca. Puesto que nosotros nos equivocamos, puesto que nosotros no somos perfectos, el concepto de que hay un ser que todo lo haga bien y lo haga sin equivocación, pues es simplemente imposible para nosotros. Pero aparte de que todo lo hace bien, de que todo lo hace perfecto, Él es recto. O sea, Él no actúa con mentiras, Él no actúa con engaños, Él no actúa con lo que conocemos en la palabra como pecado. En Él no hay pecado. En Él todo lo que dicta su ley es su naturaleza. O sea, no es solamente que sea su comportamiento, no. La naturaleza de Dios es en base a todos los mandamientos que ha expresado. Cuando Él dice no mentirás, es que Él no miente. O sea, ¿por qué? Porque es su naturaleza. No solamente es su comportamiento, es su naturaleza. La naturaleza de Dios es no mentir. No roba, no engaña, pues lo que podemos ver como pecado, Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque en su naturaleza y en su ser, que es incomprensible para nosotros, Él no incurre en eso. Es muy distinto como nosotros. Tenemos la capacidad de pecar. Dios no peca. Y por eso Él es justo y recto. Libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, el cual no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué significa que Dios no haga acepción de personas? La acepción es favorecer a unos más que otro. El cohecho es el que acepta soborno. O sea, Dios es completamente imparcial con todos los seres humanos. O sea, Dios es igual para ti, para mí, para todas las personas que existen en este planeta. Oye, pero, a ver, como que ya no me cuadra. ¿No se supone que Dios tiene preferencia por la nación de Israel? ¿Que Dios tiene preferencia en aquellos que le creen? Ok, vamos a comprender esto. Cuando tú decides creerle a Dios, delante de Él, este es un acto de justicia. O sea, no es que tú tengas una prioridad, no es que tú tengas una preferencia, sino que cuando tú le crees, estás actuando justamente. Y eso te abre las puertas a su misericordia y a su favor.
una puerta que está abierta para todos los seres humanos. O sea, todos, sin importar su raza, condición social, origen, etc., tienen acceso a esta puerta. O sea, no es que Dios tenga preferidos o que Dios tenga favoritismo con algunas personas. Pero, pues, valga esta barbaridad. O sea, si no crees en Él, pues, ¿cómo vas a tener acceso a sus maravillas? Si tú no le pides perdón a Dios, ¿cómo te va a perdonar? O sea, no es que Dios favorezca más a un grupo o a una serie de personas que a otros. O sea, todos tienen acceso a sus beneficios. Todos tienen acceso a sus incontables misericordias. Pero si una persona no le cree, si una persona no cree que exista o cree que otro es el Dios, pues, ¿cómo va a tener acceso a esto? Entonces, Dios no es excepción de personas. Independientemente de qué seas, de lo que hayas hecho, de lo que hayas vivido, etcétera, etcétera. Si tú le crees, es un acto de justicia delante de Él. Y eso te abre la puerta a todo. Libro de Salmos, capítulo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, efectivamente, Dios está dispuesto a perdonar a todos los seres humanos del mundo. Pero, si los seres humanos del mundo no quieren pedirle perdón, no quieren su misericordia, ¿cómo se las va a dar? Josué, capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podéis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Una de las características más conocidas de Dios. Dios es santo. ¿Qué significa santo? Perfecto. Es un ser perfecto. Es un ser libre de culpa, un ser apartado. Simplemente no tiene equivocación. Pero oye, aquí también nos dice que Dios es celoso. Oye, ¿que los celos no son malos? A ver, el concepto de celo es cuando tú tienes interés y cuidado por una persona o algo en particular. O sea, los celos, el concepto de celo no es malo. ¿Por qué? Porque estás cuidando y protegiendo algo. El problema es que nosotros tenemos un nivel de celo ya enfermizo con el cual pues dañamos a las personas. Dios tiene celo por nosotros, Dios tiene celo por sus hijos. Pero su celo no es enfermizo, no es destructivo, sino por el contrario, te está cuidando, te está protegiendo. Libro de Salmos, capítulo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es un Dios bondadoso, un Dios que da a manos llenas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo creo que este concepto lo hemos escuchado demasiadas veces. Dios es amor. Y muchos llegamos a cuestionar este concepto por algunas cosas que dice la palabra, por algunas cosas que vemos en el mundo. ¿Cómo va a ser un Dios de amor? Pero lo que yo te puedo decir, y te lo voy a profundizar un poquito más adelante, es que efectivamente nuestro concepto de amor se queda corto ante el concepto de amor de Dios. Realmente es un Dios de amor. Y como te lo dije antes, también es un juez, también es justo. Porque nuestro concepto de amor puede estar totalmente erróneo, pero el concepto de amor de Dios no tiene igual. Vamos a profundizarlo más adelante. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces Dios es un ser espiritual. O sea, no es un ser como tú y yo, carnal. Es un ser espiritual, un ser completamente distinto a nosotros. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros
nos anhela celosamente. Qué interesante está esto. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. O sea, que todos los seres vivos tenemos en nosotros una parte de Dios. Esto es muy interesante y es muy trascendental. Todos tenemos una parte de Dios en nosotros. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, otra de las características es que Él es nuestro Rey. Al ser nuestro Creador, al ser el que ha hecho todas las cosas, al ser el que todo pende de Él, y todos tenemos una parte de Él, Él es nuestro Rey. Es nuestro monarca, es aquel a quien le rendimos cuentas, es aquel a quien servimos. Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí el mensaje de este día. Vamos a continuar en varias partes más este estudio para que podamos seguir comprendiendo la inmensidad y el concepto de este ser tan profundo. Y vamos a terminar como siempre con una oración. Gracias te damos, Padre, en este día por este momento que permites que podamos conocerte un poquito más, conocer sobre el concepto y la palabra de Dios, conocer sobre tu nombre, conocer sobre tus características, porque yo sé que conociéndote más vamos a tener un cambio de vida, vamos a tener una vuelta de 360 grados en nuestro ser. Yo te encomiendo, Padre, para que esto que hablamos en este día, Señor, lo podamos comprender, lo podamos procesar, y que en las siguientes partes de este estudio, Señor, lleguemos a la conclusión de quién eres tú, de por qué haces lo que haces, de por qué actúas como actúas. Hay tantas ideas erróneas sobre ti, Señor, hay tantos conceptos erróneos sobre tu ser, que ciertamente generan una enemistad entre los hombres y contigo, cuando en realidad tú nos amas. Tú eres amor, tú eres perdón, tú eres misericordia. Yo te pido, Padre Santo, que nos abras el entendimiento para que podamos entender esto, para que podamos entender todas las cosas. Te damos gracias, Padre, por esta gran misericordia, por esta gran sabiduría, y nos encomendamos a ti, Señor, para que podamos cada vez más conocerte y acercarnos a ti. Esto te lo pido y te lo encomiendo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.